Hoy presentamos Juanita Millán Matías, escritora, intérprete y traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. Itonal tlaonihli. Ipan on tepetl chantilla se tlakatomin uan kipiyaya se ikoneu yan iselti. Sanoyeh yehyectli. On ichpokameh itech nosentlaliaya. Ik on telpochtli xakah kiseliaya. Sanoyeh tlauelehkakta. On tlahuankeh kintlayahyakauiliaya. Kihtowaya, mas ixkuahli yesia notlamachilis nion ihkuak nikochi nikonisia on tlaonihli. El espíritu del agua ardiente. En la sierra vivía un hacendado y tenía un hijo soltero, muy guapo. Las muchachas se le amontonaban, pero el muchacho a ninguna le hacía caso. Era de carácter fuerte. Se burlaba de los borrachos. Decía, ni porque estuviera loco, es más, ni en sueños bebería el agua ardiente. Opanok onkawitl, ontelpochtli, owala ipan kalpan, ika chikome kawayome, tlamamaya ika café. Ipan se tlanakastlan nemiya se ichpochtli, sanoyeh kualtetsin. Uan on telpochtli onokaw ixkihkistok ika on souakualtetsin. On ichpochtli itech olla, okihli, matitonamiktikan. Xokinemilih okpa, uan okiseli. Ik yehua on souatl, yehua sanoyeh kualtetsin, uan ixtololohuan okitakeh. Okinimilih, nitemiki. On telpochtli okihlih on souatl, xnechtekili atl, ik nitlachas. On ichpochtli opeh wetzka, uan okihlih, makimatoka ik kitas ika xkochtok. Sanoyeh iwan otlatlahtoh on ichpochtli, uan okihlih kichas ipan yeyi tonahli, ne tlanakastlan. Ne tlanakastlan onkakta se kaltlaonihli. Pasó un tiempo, el muchacho bajó al pueblo con 7 caballos cargados de café. En una esquina estaba una muchacha muy atractiva y el muchacho quedó hechizado con su belleza. La joven se le acercó proponiéndole matrimonio al muchacho. No lo pensó 2 veces y aceptó, ya que para él era la mujer más hermosa que habían visto sus ojos. Pensó que estaba soñando. El muchacho le dijo a la dama que le echara agua para despertar. La muchacha se empezó a reír y le dijo que la tocara para ver que no estaba dormido. No cruzó muchas palabras con la muchacha. Le dijo que lo esperaba al tercer día en esa esquina. En esa esquina había una cantina. Oyehko kon tonahli, on telpochtli otemoko saniman, sanoyeh yektlakemeh. Opanok on kawitl, yehua xoyehkok. Kualantikakta, uan ahman kamikiya, niman okalakito ne kaltlaonilpan.
otlahtlan se niman okse tlatemachihli, niman otlahuan sanoye, niman owetz wan xokonokatsteu. Ik okiseli nonamiktis wan onichpochtli. Llegó el día. El muchacho bajó temprano, arreglado. Pasó la hora, ella no se presentó. Enojado y desesperado, se metió a la cantina. Pidió una tras otra copa, hasta embriagarse, hasta caer y no levantarse, porque había aceptado casarse con ella. Tlanamiktihli. Ipan seki kalpameh kampa tlahtlahtowah ika tonauatlahtol, kontlahtlaniah ima onichpochtli yan nonamiktis. Yawih ichan onitahuan, ontlanotsketl wan noihki itlakuatekilkompalehwan. Kihtowah kamanon konmatiskeh tlakemah noso tlaka. La boda. En algunas comunidades rurales de habla náhuatl se hace la petición de mano de la muchacha que habrá de casarse, asistiendo a su casa los papás del novio, así como los padrinos de pila, poniendo una fecha posterior para saber la respuesta del sí o no. Tlaquema, kitlalia hontonahli, kamanon panoske, pan civil, ni mantiopan. Ipan tlanamiktihli, kuakpanowah pantiopan, kiktihwentli, ihkuak poliwi, kaxtohli tonahli. Ik asis on ilwitl, kiktiliah on ichpochtli, tlahtlamach, ken pantzitzimeh, chicolatl, kuexolomeh, piyomeh, kaxtilmeh, wan kuanakameh, istatl, ahuiyalismeh, iyolayohtli, xilwaki, kohtli, tlayohtli, niman kamanian, pitzomeh, noso se wakaxpitentzin. Posteriormente, si se programa la boda civil, así como la religiosa. En la boda religiosa se lleva el huentli con 15 días de anticipación, que consiste en panes, chocolate, guajolotes, pollos, gallinas, sal, condimentos, semilla de calabaza, chile seco, leña, maíz y algunas veces puercos o becerros. On pantzitzimeh wan chicolatl kixelowa on inan ichpochtli, ik ihkon kisentlalia itekitilwan. Los panes y chocolate repartirá la mamá de la novia para que a su vez le junten sus trastes que habrá de utilizar. Xipeme wan sowateyowahke. Ipan inkalpan, tlacotipan, tlahtowanahuatl,
Niman miyeke tachkahme, telpokame, wan topihme, kita wan techtlahtlahtouilia, ika ihkuak tlahkoiwan, kisah kokoneh pipitike, niman xipeme. Ihkuak kinta, pewah nihtotia, kema, onyan kinta sepowi, onyan xiolchikahke. Chaneques y hombres vestidos de mujer. Se cuenta, en el pueblo hay misterios que no se pueden entender. En este pueblo de Atliaca, casi la mitad hablan el idioma náhuatl. Muchos señores, jóvenes, señoras, ven y cuentan cuando en la medianoche salen unos niños pequeños sin ropa, llamados chaneques. Cuando los ven, empiezan a bailar. Los que son débiles los entumen y los fuertes, cuando se acercan a esos niños, hacen que se desaparezcan en un 2x3. Sekime, ihkuak nonisiwilla, wahnopoluwa amanaman. Noihki, tikaki, nemi senso wateyowa, yankisatlayowa. In sankanon wahnonextia, ipan kalpan, ipan tepetl, ipan atlautli. Tlakahkayawa, notlakentia ken sowatl. Yan xolchikahke nonisiwilla, niman kinotza, kitlahtoltia, akin tehua, ikihla, ikachikawak tlahtohli. Onsowatl, tlakakikualani wahtlahttowa niman kihla. Maka tinechmailis, nehua san onechtitlanke. Wan wahnokuepa tlakatl. También escuchamos que existen hombres vestidos de mujer que salen en la noche y se aparecen en el pueblo, en el campo y en las barrancas. Engañan a quien sea. La persona que es fuerte de carácter se acerca y le pregunta con voz fuerte: ¿quién eres tú? Esa mujer, si escucha que se enoja, habla y le dice: no me hagas daño, solo me enviaron. Y se vuelve un hombre normal. Ah, pero los débiles ven y luego se asustan, se entumen y quedan inmóviles, sus cabellos se erizan y algunos así mueren. Nihtowa ipanin kalpan Atliaca, unkahmiyek tlahtlamat yanxualis tikasikamatis. Sekime ihkimiki, ik san ueuetlahtohli inmelauak, tikaki ihkimiyekan wahnonextia, insowateyowahke ik kichiwah tlin xkuahli ontlakame. Kuahli yes ik nochi tlakatl manomalui san kanon kampa nemis, maka nomohti, makimati ika xtoseltimeh tikpiyah akin techehewa nochipa. Ihkon quien onka ontlin kuahli no onka tlin xkuahli. No es solo una leyenda, es verídico. Escuchamos en diferentes lugares la aparición de esa mujer para hacer daño a las personas. Estaría bien que todo hombre tenga cuidado, no crea todo lo que le digan y no se asuste. Que sepan que no estamos solos, tenemos a alguien quien nos cuida siempre. Así como existe el bien, existe el mal. Hemos escuchado hoy los relatos de Juanita Millán Matías, escritora, intérprete, traductora náhuatl, originaria del estado de Guerrero. La música que nos acompañó la ha interpretado y la ha compuesto nuestro buen amigo Eric de Jesús.